get more ass than a toilet seat. 3 to the 1, from the 1 to the 3. I met a bad bitch last night in the D. Let me tell you how I made her leave with me. Conversation and Hennessy. I've been to the motherfucking mountaintop. Heard motherfuckers talk, seen them drop. If I ain't got a weapon, I'ma pick up a rock. And when I bust your ass, I'm gonna continue to rock. Get your ass on the wall with your 2 left feet. Hola, hola. Ya estamos aquí nuevamente en nuestro programa Derechito a hablar de derecho. Como ya saben, mi nombre es Esther Carrillo Córdoba y es de mi agrado informarles que nuestro primer capítulo fue maravilloso. Gracias por estar aquí con nosotros. Así es, espectadores. Yo, Anaí Beristain Constantino, estoy muy feliz de observar la gran aceptación que tuvo. Y más feliz me hizo saber que, a pesar de los contratiempos, nuestros resultados fueron geniales. Y no se olviden de mí, César Balmes Carrera, que la verdad me hace muy feliz seguir siendo parte de este equipo, que tiene como objetivo aprender y educar en conjunto. Así es, compañero. El día de hoy vamos a hablar acerca de sociedades mercantiles, las cuales juegan un papel muy importante en el derecho empresarial, pues son el principal motor comercial de nuestro país. Efectivamente, Esther, pero ¿cuáles son los temas que vamos a tratar? Hablaremos acerca de concepto y clasificación y aspectos generales, la sociedad anónima, la sociedad de responsabilidad limitada y la sociedad cooperativa. Y también concepto y aspectos generales de la disolución, liquidación, fusión, transformación y escisión de las sociedades. Son una buena cantidad de temas y bien elegidos para abarcar lo más que se pueda en esta misión. Así que ya hay que comenzar, ¿no crees, Esther? Claro que sí, Anaí. Empezaremos entonces a hablar del concepto, clasificación y aspectos generales de las sociedades mercantiles. César, ¿me ayudarías con el concepto, por favor? Claro que sí. Es una asociación de personas que crea un fondo patrimonial común para elaborar la explotación de una empresa, con ánimo de obtener un beneficio individual, participando en el reparto de las ganancias que se obtengan. Es decir, es un acuerdo entre dos o más personas que se asocian a través de un contrato para poder llevar el control y o dirección de una empresa, de la cual obtendrán beneficios económicos para todos. También de la sociedad que se ha de adquirir, pues en base a ella se repartirán sus ganancias y responsabilidades. Cada uno de los miembros de la sociedad declara por medio de este contrato su voluntad como participantes y aceptan las condiciones acordadas. Es correcto, y como lo has mencionado, todo esto tiene origen por un contrato, que según el libro del autor Rafael de Pina Vara, lo reconoce como contrato plurinominal de organización. Este autor nos ofrece un vasto entendimiento de este concepto, por ello la mayor parte de mi investigación se basa en él. Bien, ahora ya teniendo en mente lo de contrato plurinominal de organización, ¿nos harías el favor de leer el concepto, César? Constituyen un documento legal que concibe a una sociedad entre dos o más personas, como un contrato donde se obligan a poner bienes o dinero en común para un fin comercial del cual se repartirán las ganancias obtenidas. Por ejemplo, sin tocar mucho los siguientes temas, Esther, César y yo queremos formar una sociedad y decidimos que sea anónima, que pues todos sabemos que es la más común. Entonces, no solo podemos establecerla platicando y ya, no, tiene un proceso legal el cual debemos seguir y sobre todo sellarlo con nuestro contrato de sociedad mercantil. Y de esta manera formalizar el acuerdo voluntario de ser socios comerciales, no solo entre nosotros, sino también ante la ley. Además de evitar conflictos, porque no recuerdo haber aceptado eso. Pues papelito habla. Pero con todo esto, ¿cómo establecemos correctamente nuestra sociedad? Es a través de una póliza constitutiva, ¿no es así? Estás en lo correcto, pero nuestra Ley General de Sociedades Mercantiles nos establece los puntos que debe contener dicho documento. Anaí, ¿me ayudarías? Por supuesto. 1. Los nombres, nacionalidad y domicilio de las personas físicas o morales que constituyen la sociedad. 2. El objeto de la sociedad. 3. Su razón social o denominación. 4. Su duración, misma que podrá ser indefinida. 5. El importe del capital social. ¿Continúas, César?
Sexta, la expresión de lo que cada socio aporte en dinero o en otros bienes, el valor atribuido a estos y el criterio seguido por su valorización, cuando el capital sea variable. Así se expresará indicándose el mínimo que se fije. Séptimo, el domicilio de la sociedad. Octavo, la manera conforme al cual haya de administrarse la sociedad y las facultades de los administradores. Concluyo. El nombramiento de los administradores y la designación de los que han de llevar la firma social. La manera de hacer la distribución de las utilidades y pérdidas entre los miembros de la sociedad. El importe del fondo de reserva. Los casos en que la sociedad haya de disolverse anticipadamente y las bases para practicar la liquidación de la sociedad y el modo de procesar a la elección de los liquidadores, cuando no hayan sido designados anticipadamente. Quizás sean muchos los puntos que debemos tocar, pero pueden darse cuenta de que son necesarios, pues obviamente debemos establecer quiénes son los que forman parte de la sociedad. Claramente, además de que por ende debemos conocer cuál es la empresa que implicará esta sociedad. Recordando también que debemos entablar el objetivo o la finalidad de crear esta sociedad. Debemos conocer el corazón de la empresa, su razón de ser. Sin ella, ¿para qué crearla? Para que nos entiendan más, crearemos un ejemplo express. Ana Iberistain Constantino, mexicana con dirección en la calle X, número X, colonia X. César Bármez Carrera, mexicano con dirección en la calle X, número X, colonia X. Y por último, Esther Carrillo Córdoba, mexicana con dirección en la calle X, número X, colonia X. Continúo creando esta sociedad con el objeto de producir y confeccionar pantalones denominados Pantalón SADCB con un tiempo de duración indefinido. Con un capital de aproximadamente 2 millones de pesos. César Bármez Carrera aportará el 35%, Ana Iberistain Constantino aportará el 35% y Esther Carrillo Córdoba el 30%. La dirección de esta sociedad es Avenida X, número X, colonia X. Recuerden que es solo un ejemplo. Será administrada por Ana Iberistain Constantino y la firma será llevada por César Bármez Carrera y Esther Carrillo Córdoba. Asimismo, nos basaremos con los aportes para la repartición de las ganancias y pérdidas. César Bármez Carrera, 35%, Ana Iberistain Constantino, 35% y Esther Carrillo Córdoba, el 30%. Se tendrá como reserva un mínimo de 500,000 pesos. Ahora bien, será causa de terminación de la sociedad si un socio muere y no tiene un sucesor designado, y también será causa de terminación de la sociedad todo abuso de confianza que pueda llevarse a cabo entre los miembros. Estas son solo oraciones muy express. La verdad es que las causas pueden ser muchas y muy diferentes, ya serán establecidas por la sociedad que se rija. Ahora, antes de dar ejemplo de liquidación de sociedades, ¿no les parece mejor saber qué es? Me parece perfecto. Claro que sí, compañera. Bien, el artículo 234 de la Ley Comercial de Sociedades Mercantiles nos menciona la liquidación de la siguiente forma. Artículo 234. Disuelta la sociedad, se pondrá en liquidación. Y el artículo 2726 del Código Civil Federal nos dice: disuelta la sociedad, se pondrá inmediatamente en liquidación, la cual se practicará dentro del plazo de 6 meses, salvo pacto en contrario. Cuando la sociedad se ponga en liquidación, debe agregarse a su nombre las palabras en liquidación. Entonces, leyendo estos dos artículos, nos damos cuenta de que esta acción se lleva a cabo para poder repartir el patrimonio social que tenga la sociedad, además de que se deben pagar también todos los pasivos de una empresa. Sencillamente es darle a cada uno lo que le corresponde al finalizar la sociedad. Además, debemos tomar en cuenta el artículo 2727, que nos menciona lo siguiente. La liquidación debe hacerse por todos los socios, salvo que convengan en nombrar liquidadores, o que ya estuvieron nombrados en la escritura social. Entonces, si en nuestro ejemplo César y Anaí somos los socios, por ende debemos ser los destinatarios de la liquidación, todo en base a los acuerdos generales a los que lleguemos, y
También se debe consultar todos los registros contables que tiene la empresa. Claro, no todos son ganancias, también tenemos obligaciones que debemos de cubrir. Por ende, al momento de la disolución de la sociedad, también deben de liquidarse y con lo que quede libre vamos a hacer la repartición de bienes y de dinero entre nosotros. Pero bueno, más adelante podemos apreciar de manera más profunda estos temas. Estás en lo correcto, César. Y bueno, una vez establecido todo esto, creamos nuestra acta constitutiva y damos inicio formalmente a nuestra sociedad. ¿No es así? Así es, Anaí. Y claro, debemos escoger bajo qué sociedad estamos regidos, pero son temas que veremos a continuación, así que no tocaré mucho esos temas. Ahora, Esther, me gustaría mencionar algunos artículos del Código Civil Federal para ampliar un poco más las generalidades de este tema. Claro, Anaí, adelante. La aportación de los socios puede consistir en una cantidad de dinero u otros bienes o en su industria. La aportación de bienes implica la transmisión de su dominio a la sociedad, salvo que expresamente se pacte otra cosa. Muy buena mención. Es importante saber que, al formar parte de una sociedad, no solo hablamos de aportar dinero y dinero, no. También podemos aportar bienes, marcas, patentes, etc. Cosas de valor que ayuden a constituir la sociedad. Por ejemplo, retomando la industria de la confección de pantalones, Esther tiene su capital de 1 millón de pesos, Anaí tiene una nave industrial y máquinas para la confección, y yo poseo camionetas y un camión para transportar la mercancía. Todos aportamos todo de ello. Pero todo lo debemos evaluar monetariamente para saber cuál es nuestro capital en pesos. Anaí, veo que también señalaste el artículo 2692. Así es. Este dice, si se formare una sociedad para un objeto ilícito a solicitud de cualquiera de los socios o de un tercero interesado, se declarará la nulidad de la sociedad, la cual se pondrá en liquidación. Claramente, no se admitirán actos ilegales como sociedades. No creo que un narco le ponga a su negocio el patrón SADCB, ¿o sí? Claro que no. Así es, compañera, pero existen distintos tipos de sociedades mercantiles, ¿no es así? Así es, César. Así que daremos un breve espacio para presentarlas. ¿Nos podrías ayudar, Esther? Ya sabes que siempre quiero ayudar. Bueno, existen diversos tipos de sociedades mercantiles en México y son las siguientes: sociedad en nombre colectivo, sociedad en comandita simple, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad anónima, sociedad en comandita por acciones, sociedad cooperativa y sociedad por acciones simplificadas. Estas son las sociedades que contempla nuestra Ley General de Sociedades Mercantiles en el artículo 1. Y deben ser registradas en el Registro Público de Comercio y el SAT debe conocer su existencia para el pago de las obligaciones de esta nueva persona jurídica. De acuerdo con el artículo 25, la sociedad en nombre colectivo es aquella que existe bajo una razón social y en la que todos los socios responden de modo subsidiario, ilimitada y solidariamente de las demás obligaciones sociales. Para formar una empresa con Anaí debemos utilizar nuestro nombre bajo esta sociedad, especialmente apellidos. Por ejemplo, seremos una empresa refresquera y nuestra razón social es Balmes y Constantino Social Cooperativa. También nos menciona que todos debemos responder a las obligaciones, es decir, que si se nos presenta algún problema económico como socios, ambos debemos hacernos responsables y tomar cartas en el asunto de manera equitativa para salir de ese problema. Correcto. Ahora, de acuerdo con el artículo 51, la sociedad en comandita simple es la que existe bajo una razón social y se compone de uno o varios socios comanditados que responden de manera subsidiaria, ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales y de uno o varios comanditarios que únicamente están obligados al pago de sus aportaciones. Ahora, para formar su nombre, solo se ocupa el apellido de un solo comanditario. Ejemplo, Carrillo y Asociados S.N.C., empresa con un giro comercial de prendas para dama. Y para entender
entenderlo mejor cuando nos dice que unos responderán a las obligaciones y otros solo estarán obligados al pago de sus aportaciones, es porque deben de escoger a un administrador que se encargue de llevar todos los asuntos de la empresa, mientras los demás solo ven y pagan. Bueno, el artículo 87 dice: sociedad anónima es la que existe bajo una denominación y se compone exclusivamente de socios cuya obligación se limita al pago de sus acciones. Si somos observadores, sabemos que esta sociedad se encuentra en todas partes y es la más común en el mundo del comercio. ¿O no han visto ustedes alguna vez las siglas SA? Yo creo que sí. Es que, si mal no recuerdo, esta es la sociedad que menos conflictos causa al momento de constituirla, y es por ello por lo que muchas personas optan por elegir regirse bajo esta sociedad. Así es, Anaí. Además de que, como dice el artículo, los socios solo se limitan a aportar y ya. No hay mayor ciencia, es decir, ni siquiera tienen necesidad de estar en su empresa, ver de lejos, evaluar cantidades y tomar decisiones de qué hacer con su dinero. Eso es lo único que pueden hacer. Bueno, el artículo 207 dice: la sociedad comandita por acciones es la que se compone de uno o varios socios comanditados que responden de manera subsidiaria, ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales, y de uno o varios comanditarios que únicamente están obligados al pago de sus acciones. Podría decirse que es casi como la que ya habíamos mencionado antes, con la diferencia de que aquí se rigen por acciones y no por aportaciones, como hemos estado escuchando en todas las sociedades. Igual que lo anterior, unos aportan de manera ilimitada y otros autorizan y vigilan la sociedad y la razón social. Por ejemplo, quedaría así: Balmes y compañía SC por A. Pero debemos aclarar que dichas acciones no pueden cambiar de propietario, así porque sí. Antes de ello, se debe crear una asamblea o junta para que todos respondan de acuerdo o rechacen la cesión de acciones. Nosotros, al ser una sociedad, si por ejemplo Esther quiere ceder sus acciones a su primo, debe de consultarlo con nosotros, y si nosotros lo vemos viable, aceptamos y llegamos a un acuerdo en conjunto. Así es. Ahora, para hablar de las sociedades cooperativas debemos dar un salto a su ley. ¿Tiene su propia ley? Sí. Es la Ley General de Sociedades Cooperativas, y de acuerdo con esta ley, en el artículo 2, la sociedad cooperativa es una forma de organización social integrada por personas físicas con base en intereses comunes y en los principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua, con el propósito de satisfacer necesidades individuales y colectivas a través de la realización de actividades económicas de producción, distribución y consumo de bienes y servicios. Es decir, que como su nombre lo indica, todos deben aportar de manera igualitaria a dicha sociedad y deben esforzarse todos en conjunto para lograr sus objetivos. Ni uno debe poner más ni uno menos, todos cooperan. Por la complejidad de todo esto es que se crea una ley específicamente para ellos, pues realmente sí hay muchos detalles que abarcar en base a esta sociedad. Bueno, regresando a la Ley General de Sociedades Mercantiles, el artículo 213 nos dice: en las sociedades de capital variable, el capital social será susceptible de aumento por aportaciones posteriores de los socios o por la admisión de nuevos socios, y de disminución de dicho capital por retiro parcial o total de las aportaciones, sin más formalidades que las establecidas por este capítulo. Es decir, el capital no será fijo, puede cambiar dependiendo de las circunstancias con los socios, dando la oportunidad de poder admitir o retirar algunos socios, teniendo en cuenta que, por obvias razones, si entra un nuevo socio, el capital puede aumentar; si sale un socio, el capital puede disminuir. Así que, al final de la denominación o razón social, se le agregarán las siglas CV, que quiere decir capital variable. Bien, pues por mi parte esto es todo lo que abarca este tema, porque si nos adentramos más, voy a acaparar los temas de mis compañeros y sé que ellos traen datos muy interesantes para esto. Magistral exposición, Esther. Ahora es momento de pasar al siguiente tema, el cual es sociedad anónima, aspectos generales. ¿No es así, César? Muy cierto, por lo que vamos a comenzar con la definición de lo que es una sociedad anónima. Nos dice que
Sociedad anónima es la que existe bajo una denominación y se compone exclusivamente de socios cuya obligación se limita al pago de sus acciones. Por lo que todas las sociedades anónimas están conformadas por personas morales. Los ejemplos que podemos ver en Tehuacán va más enfocada en las tiendas de abarrotes y en las refaccionarias de autos. Pero dinos, Anaí, ¿cómo podemos identificar a una organización que sea una sociedad anónima? Para esto el artículo siguiente dice, la denominación se formará libremente, pero será distinta a cualquier otra sociedad, y al emplearse irá siempre seguida de las palabras sociedad anónima, o de su abreviatura SA. Teniéndolo más claro, los ejemplos que podemos ver en Tehuacán son Abarrotera Hidalgo de Tehuacán, Sociedad Anónima de Capital Variable, Abarrotes La Corona de Tehuacán, Sociedad Anónima de Capital Variable, y Refacciones Diesel El Grillo de Oro, Sociedad Anónima de Capital Variable. Ahora es momento de pasar al siguiente aspecto de este tema, el cual es la forma de levantar un acta constitutiva de una sociedad anónima. Así es. Para proceder a la constitución de una sociedad anónima se requiere, primero, que hayan 2 socios como mínimo y que cada uno de ellos suscriba una acción por lo menos. Segundo, que el contrato social establezca el monto mínimo del capital social y que esté íntegramente suscrito. Tercero, que se exhiba en dinero efectivo, cuando menos el 20% del valor de cada acción pagadera en numerario. Y cuarto, que se exhiba íntegramente el valor de cada acción que haya de pagarse, en todo o en partes, con bienes distintos del numerario. Viendo esto, nosotros podríamos armar una sociedad anónima, en donde nosotros establezcamos nuestro mínimo de capital y todas esas fracciones. Nada más que cada quien tenga una acción tanto de contado o que el pago sea en partes, y así poder cumplir con los requerimientos del acta constitutiva. Luego del podcast hablamos de negocios, mientras vamos con el siguiente aspecto. Siguiendo con esos requerimientos, la escritura constitutiva o póliza de la sociedad anónima deberá contener, además de los datos requeridos por el artículo 6, los siguientes. Primero, la parte exhibida del capital social. Segundo, el número, valor nominal y naturaleza de las acciones en que se divide el capital social, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción cuarta del artículo 125. Tercero, la forma y términos en que debe pagarse la parte insoluta de las acciones. Cuarto, la participación en las utilidades concedidas a los fundadores. Quinto, el nombramiento de uno o varios comisarios. Sexto, las facultades de la Asamblea General y las condiciones para la validez de sus deliberaciones, así como para el ejercicio del derecho de voto, en cuanto las disposiciones legales puedan ser modificadas por la voluntad de los socios. ¿Prosigue, Sanaí? Séptima, en su caso, las estipulaciones que a. Impongan restricciones de cualquier naturaleza a la transmisión de propiedad o derechos respecto de las acciones de una misma serie o clase representativas del capital social, distintas a lo que se prevé en el artículo 130 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. B. Establezcan causales de exclusión de socios o para ejercer derechos de separación, de retiro o bien para amortizar acciones, así como el precio o las bases para su determinación. C. Permitan emitir acciones que no confieran derecho de voto o que el voto se restrinja a algunos asuntos. Que otorguen derechos sociales no económicos distintos al derecho de voto o exclusivamente el derecho de voto. 3. Confieran el derecho de veto o requieran del voto favorable de uno o más accionistas respecto de las resoluciones de la Asamblea General de Acciones. Por lo que estos aspectos de la sociedad anónima, los ejemplos ya mencionados por Esther, tuvieron que cumplir con estos requisitos, como son las tiendas de abarrotes, al momento de tener que pagar las utilidades de todo lo vendido en productos a sus fundadores, siempre y cuando estos fundadores o socios lo hayan pagado la parte de sus acciones. Pero teniendo en cuenta, vamos a ver el concepto de las acciones, el cual los fundadores y socios tienen que pagar. Así que por favor, Anaí, coméntale a nuestros oyentes de qué se trata este aspecto. Sí, nos dice que las acciones en que se divide el capital social de una sociedad anónima estarán representadas por títulos nominativos que servirán para acreditar y transmitir la calidad y los derechos de socio, y se regirán por las disposiciones relativas a valores literales.
en lo que sea compatible con su naturaleza y no sea modificado por la presente ley. Por lo que es muy importante que los socios y fundadores realicen el pago de estas acciones. Esto les permitirá tener los derechos que les otorga la sociedad anónima, ya que ellos son los que ponen las disposiciones a las acciones. Ahora vamos con el aspecto de la administración de una sociedad anónima, la cual nos dice: la administración de la sociedad anónima estará a cargo de uno o varios mandatarios temporales irrevocables, quienes pueden ser socios o personas externas a la sociedad. Poniendo atención al artículo anterior, en las sociedades anónimas no hay solo un tipo de administración, por lo que cuando los administradores sean 2 o más, constituirán el consejo de administración. Salvo pacto en contrario, será presidente del consejo el consejero primeramente nombrado, y a falta de este, el que le siga en el orden de la designación. Para que el consejo de administración funcione legalmente, deberá asistir por lo menos la mitad de sus miembros, y sus resoluciones serán válidas cuando sean tomadas por la mayoría de los presentes. En caso de empate, el presidente del consejo decidirá con voto de calidad. En los estatutos se podrá prever que las resoluciones tomadas fuera de sesión de consejo por unanimidad de sus miembros tendrán, para todos los efectos legales, la misma validez que si hubieran sido adoptadas en sesión de consejo, siempre que se confirmen por escrito. Ya viendo esto, lo que podemos ver es que estas sociedades tendrán un consejo de administración. Un claro ejemplo de esto es Amazon, donde su administración corresponde a un solo administrador, en donde Jeff Bezos funciona como CEO de la organización, por lo que cuando deje su cargo y no se logre nombrar otro nuevo presidente o consejo administrativo, seguirá laborando aun y cuando ya haya acabado su tiempo de mandato. Ya teniendo estos nombramientos, los administradores tendrán obligaciones, por lo que los administradores son solidariamente responsables con la sociedad de la realidad de las aportaciones hechas por los socios, del cumplimiento de los requisitos legales y estatutarios establecidos con respecto a los dividendos que se pagan los accionistas, de la existencia y mantenimiento de los sistemas de contabilidad, control, registro, archivo o información que previene la ley, del estricto cumplimiento de los acuerdos de la Asamblea de Accionistas. De manera que nosotros, los encargados de administración, tendríamos que asumir estas obligaciones, por lo que en los éxitos o fracasos siempre tratarán de buscar seguir innovando, para que las organizaciones sean autosustentables. Un claro ejemplo es la marca de celulares BlackBerry, el cual en el año 2008 sacó su modelo BlackBerry Bold. Este modelo tuvo un gran impacto ya que llegó a ser algo innovador en ese tiempo. La desgracia para esta organización es que no tuvo la capacidad de innovar. La información financiera en las sociedades anónimas, bajo la responsabilidad de sus administradores, presentará a la Asamblea de Accionistas anualmente un informe que incluya por lo menos un informe de los administradores sobre la marcha de la sociedad en el ejercicio, así como sobre las políticas seguidas por los administradores y, en su caso, sobre los principales proyectos existentes. Un informe de que declaren y expliquen las principales políticas y criterios contables de información seguidos en la preparación de la información financiera. Un estado que muestre la situación financiera de la sociedad a la fecha de cierre del ejercicio. ¿Me ayudas, Esther? D. Un estado que muestre, debidamente explicados y clasificados, los resultados de la sociedad durante el ejercicio. E. Un estado que muestre los cambios en la situación financiera durante el ejercicio. F. Un estado que muestre los cambios en las partidas que integran el patrimonio social acaecidos durante el ejercicio. G. Las notas que sean necesarias para completar o aclarar la información que suministran los estados anteriores. A la información anterior se le agregará el informe de los comisarios a que se refiere la fracción cuarta del artículo 166. De esta manera, los socios tendrán una visión más clara de la situación económica de la sociedad anónima a la que pertenece, al igual que todo lo acordado de un inicio, ya que con eso se estará generando la información financiera de la organización. Ya para finalizar, hablaremos de las asambleas generales. La Asamblea General de Accionistas es el órgano supremo de la sociedad. Podrá acordar y ratificar
todos los actos y operaciones de esta y sus resoluciones serán cumplidas por la persona que ella misma designe, o a falta de designación por el administrador o por el consejo de administración. En los estatutos se podrá prever que las resoluciones tomadas fuera de asamblea, por unanimidad de los accionistas que representen la totalidad de las acciones con derecho a voto o de la categoría especial de acciones de que se trate, en su caso, tendrán para todos los efectos legales la misma validez que si hubieran sido adoptadas reunidas en asamblea general o especial, respectivamente, siempre que se confirmen por escrito. En lo no previsto en los estatutos serán aplicables en lo conducente las disposiciones de esta ley. Bueno, de esta manera las asambleas que se organizan se utilizarán, como ya lo habíamos comentado anteriormente, para la designación de los altos mandos de los cargos, con los votos de los socios, y también para determinar las decisiones de los objetivos de una organización. Muchas gracias por tu participación, compañero. Me es muy grato escucharte. No puedo terminar de sorprenderme por tus conocimientos. Muchas gracias. Ok, empecemos con otro tema, nuevamente sobre una sociedad. Ahora, ¿qué sociedad sigue? Hablaremos de la sociedad de responsabilidad limitada, aspectos generales, y me es grato decirles que la enseñanza de este tema está a mi cargo. Tengo entendido de que te has basado en la Ley General de Sociedades Mercantiles, en el capítulo 4, ¿no es así? Correcto, así que empezaré leyendo el artículo 58 que dice: sociedad de responsabilidad limitada es la que se constituye entre socios que solamente están obligados al pago de sus aportaciones, sin que las partes sociales puedan estar representadas por títulos negociables, a la orden o al portador, pues solo serán cedibles en los casos y con los requisitos que establece la presente ley. Y si no tienen memoria a corto plazo como yo, pueden recordar que esta definición ya fue dada en el primer tema, pero no está de más recordarlo. ¿Me ayudas con lo siguiente, Anaí? Claro. Artículo 59. La sociedad de responsabilidad limitada existirá bajo una denominación o bajo una razón social que se formará con el nombre de uno o más socios. La denominación o la razón social irá inmediatamente seguida de las palabras Sociedad de Responsabilidad Limitada o de sus abreviaturas SDRL. La omisión de este requisito sujetará a los socios a la responsabilidad que establece el artículo 25. Por ejemplo, me haré socia de César para crear una empresa que se dedique al servicio logístico de productos y mercancía. Entonces, para poder identificarnos como una sociedad de responsabilidad limitada, debemos colocar la abreviatura al final de la siguiente forma: Balmes y Carrillo, Sociedad de Responsabilidad Limitada. Continúo. Artículo 61. Ninguna sociedad de responsabilidad limitada tendrá más de 50 socios. Entonces, toda aquella sociedad que tenga, por así decirlo, 60 socios y quiera ser nombrada sociedad de responsabilidad limitada, no podrá hacerlo, puesto que no cumple con este requisito, y que discutan: yo cumplo con todo lo solicitado por este título, pero a fuerza necesito los 60 socios para que funcione. Pues no se pueden hacer excepciones. Si no puedes con menos de 50, no lo intentes. Y, aunque usted no lo crea, sí existen sociedades con demasiados socios. ¿A poco sí se pueden asociar tantas personas? Suena muy loco, ¿no creen? Pues como dijo Esther, sí hay. Por ejemplo, tenemos a un monstruo de comercio, Coca-Cola, el cual cuenta con más de 250 accionistas socios que aportan a esta cadena. Oh, eso sí está muy volado. Así es, entonces, por ende, no puede ser candidato para esta sociedad. Bien, el siguiente artículo nos dice, artículo 62, el capital social será el que se establezca en el contrato social. Se dividirá en partes sociales que podrán ser de valor y categoría desiguales, pero que en todo caso serán de un múltiplo de 1 peso. Por ejemplo, el contrato social se establece un capital social de 200,000 pesos mexicanos, los cuales serán repartidos de acuerdo al porcentaje de cada socio aportó a la sociedad. Y como dice que puede ser de valor y categoría desiguales, puede ser repartido por bienes materiales o dinero como tal. Todo, como sabemos, siempre dependerá de los acuerdos a los que lleguen los socios en sus asambleas. Están en lo correcto, compañeros. Estos son los asuntos más difíciles de una sociedad,
pues todos sabemos que cada quien busca obtener el máximo beneficio de todo esto y, cuando se trata de repartir el capital, se puede tornar en una situación un tanto difícil, pues puede haber debates y discusiones porque no están de acuerdo con su porción. Pero es por esto que, si firmaste para ser parte de la sociedad, por ende ya sabes de antemano cómo será la repartición de utilidades, ganancias o capital. En caso de disolución, entonces ya no puedes ponerte al brinco. Tú aceptaste y ahora te quedas así. Pues sí. Bueno, el siguiente artículo dice: para la cesión de partes sociales, así como para la admisión de nuevos socios, bastará el consentimiento de los socios que representan la mayoría del capital social, excepto cuando los estatutos dispongan una proporción mayor. Al ser parte de una sociedad, eres parte también de un equipo de trabajo, incluso puedes llamarla familia, y al estar el capital de todos en juego, por lógica, no podemos actuar simplemente porque sí, se debe tener la opinión de todos. Es por lo que dijo mi compañero que, si se va a ceder una de las partes sociales a otra persona o se integrará un socio más, deben hablar en conjunto para saber si esto les parece correcto o no a los demás, y, en base a ello, aceptar o rechazar la solicitud. Y eso es lo único que se necesita para hacer estos cambios o movimientos. El siguiente artículo dice, artículo 67, la transmisión por herencia de las partes sociales no requerirá consentimiento de los socios, salvo pacto que prevé la disolución de la sociedad por la muerte de uno de ellos, o que disponga la liquidación de la parte social que corresponde al socio difunto, en el caso de que la sociedad no continúe con los herederos de este. Lo repito, el heredero debe ser considerado en el momento de la creación del contrato social, y como esta ley lo establece, los socios no pueden decir nada en contra cuando se le herede la parte correspondiente de su antecesor. Pero si no hay a quien heredarlo, sí deberá entrar en discusión qué hacer con esto en caso de que el socio fallezca. El artículo 68 nos dice: cada socio no tendrá más de una parte social. Cuando un socio haga una nueva aportación o adquiera la totalidad o una fracción de la parte de un coasociado, se aumentará de la cantidad respectiva el valor de su parte social, a no ser que se trate de partes que tengan derechos diversos, pues entonces se conservará la individualidad de las partes sociales. Por ejemplo, Anaí adquiere la fracción de Esther, su coasociado, entonces se cree que tiene ya dos partes sociales de su lado y actuarán de manera independiente, pero no. Si el porcentaje de participación de Esther era del 38% y se lo cede a Anaí, que tiene un porcentaje de participación del 25%, no va a tener los porcentajes por separados, sino que ahora su porcentaje de participación será del 63%. A no ser que cada socio tenga derechos o papeles diferentes dentro de la sociedad, puede que se traten como dos partes diferentes, pero esto casi no sucede. Lo normal es que se sume al porcentaje del otro. La sociedad llevará un libro especial de los socios, en el cual se inscribirá el nombre y el domicilio de cada uno, con indicación de sus aportaciones y la transmisión de las partes sociales. Esta no surtirá efectos respecto a terceros, sino después de la inscripción. Un artículo muy obvio, pues se debe tener anotado y registrado toda aportación que haga cada socio, acompañado de sus datos. Si alguno requiere discutir o tachar de mentiroso a otro, este documento lo respalda. Ahora vamos con una parte fundamental. Artículo 74. La administración de las sociedades de responsabilidad limitada estará a cargo de uno o más gerentes que podrán ser socios o personas extrañas a la sociedad, designados temporalmente o por tiempo indeterminado. Salvo pacto en contrario, la sociedad tendrá el derecho para revocar en cualquier tiempo a sus administradores. Entonces, ¿no es necesario que los socios sean los administradores? No, compañero, no es necesario. Si ellos quieren solo supervisar y tomar decisiones sobre la comodidad de sus asientos sin involucrarse físicamente en el negocio, pueden establecer gerentes o jefes que se encarguen de ese trabajo. Pueden ser personas extrañas y que pues sea electo por ellos y estén todos de acuerdo. Y si son desconfiados y no quieren que nadie juegue o maneje su capital, incluso ellos pueden designarse gerentes y repartirse la labor de todo el negocio para supervisar de manera adecuada sus intereses. Artículo 77.
La Asamblea de los Socios es el órgano supremo de la sociedad. Sus resoluciones se tomarán por mayoría de votos de los socios que representen por lo menos la mitad del capital social, a no ser que el contrato social exija una mayoría más elevada, salvo estipulación en contrario. Si esta cifra no se obtiene en la primera reunión, los socios serán convocados por segunda vez, tomándose las decisiones por mayoría de votos, cualquiera que sea la porción del capital representado. Toda decisión dependerá de ello. Es el corazón y el esqueleto de toda organización, pues al final son todos ellos los que deciden qué rumbo tomará la empresa. Muchas veces estas asambleas no son fructíferas, por ello se les puede convocar por segunda vez para que, con tiempo suficiente, puedan pensar y tomar una decisión. Ahora bien, aquí viene algo muy interesante. Artículo 79. Todo socio tendrá derecho a participar en las decisiones de las asambleas, gozando de un voto por cada 1,000 pesos de su aportación o el múltiplo de esta cantidad que se hubiera determinado, salvo lo que el contrato social establezca sobre las partes sociales privilegiadas. ¿Qué? ¿Es en serio? ¿Unos votos pesan más que otros? Pues al parecer sí, pues es válido, o sea, muchas decisiones son muy cruciales, por ende los que aportan en gran cantidad no van a dejar su dinero en manos de uno que a duras penas aporta 10% o 20%. ¿Quién pierde más? Eso sí, el dinero mueve. Bueno, al parecer ya se concluyó lo que venías a aportarnos, ¿no es así, Esther? Así es, compañero. Pero solo para informar, me gustaría que mencionaras el artículo 78 de esta ley, ¿les parece? Claro, para cerrar está muy bien. Empiezo. Artículo 78. Las asambleas tendrán las facultades siguientes. Primero, discutir, aprobar, modificar o reprobar el balance general correspondiente al ejercicio social clausurado y de tomar con estos motivos las medidas que juzguen oportunas. Segundo, proceder al reparto de utilidades. Tercero, nombrar y remover a los gerentes. Cuarto, designar, en su caso, el Consejo de Vigilancia. Quinto, resolver sobre la división y amortización de las partes sociales. Sexto, exigir, en su caso, las aportaciones suplementarias y las prestaciones accesorias. Séptimo, intentar contra los órganos sociales o contra los socios las acciones que correspondan para exigirles daños y prejuicios. Concluyo. Octavo, modificar el contrato social. Noveno, consentir en las sesiones de partes sociales y en admisión de nuevos socios. Décimo, decidir sobre los aumentos y reducciones del capital social. Décimo primero, decidir sobre la disolución de la sociedad y décimo segundo, las demás que les corresponde conforme a la ley o al contrato social. Muchas gracias por ayudarme y por su atención. Fue muy agradable aportar todo esto. Increíble presentación, Esther. Pero ahora es turno del siguiente tema. Así que César, dinos, ¿qué tema es? Claro, ahí. El tema que sigue es la sociedad cooperativa, aspectos generales. Bien, para comenzar, necesitamos definir qué es una sociedad cooperativa. Anaí, adelante con la definición. Según la Ley Federal de Sociedades Cooperativas, publicado en el Diario Oficial de la Federación, dice que la sociedad cooperativa es una forma de organización social integrada por personas físicas con base en intereses comunes y en los principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua, con el propósito de satisfacer necesidades individuales y colectivas a través de la realización de actividades económicas, de producción, distribución y consumo de bienes y servicios. Por lo que estas formas de organización bien estructuradas pueden llegar a ser grandes empresas que brinden productos y servicios de gran calidad. Exacto, por lo que todas las personas físicas que llegan a conformar esa cooperativa deben ir a una sola dirección, pues en muchas ocasiones no llegan a tener la capacidad económica para empezar un emprendimiento por sí mismos. Pero ahora dinos, César, ¿qué organizaciones pueden ser a sociedades cooperativas? Para aclarar las definiciones que damos sobre este tema, son del Diario Oficial de la Federación. Nos dice que se entiende que por efectos de ley se entiende a organismos cooperativos a las uniones, federaciones y confederaciones que integran las sociedades cooperativas y sistemas
cooperativo a la estructura económica y social que integran las sociedades cooperativas y sus organismos. El sistema cooperativo es parte integrante del movimiento cooperativo nacional. De esta manera nos dice que las sociedades deben ser muy íntegras, por lo que las funciones para cada integrante deben ser: primero, libertad de asociación y retiro voluntario de los socios; segundo, administración democrática; tercero, limitación de intereses a algunas aportaciones de los socios si así se pactara; cuarto, distribución de los rendimientos en proporción a la participación de los socios; quinto, fomento de la educación cooperativa y de la educación en la economía solidaria; sexto, participación en la integración cooperativa; séptimo, respeto al derecho individual de los socios de pertenecer a cualquier partido político o asociación religiosa; y octavo, promoción de la cultura ecológica. Por lo que lo ganado en un determinado tiempo, las ganancias generadas serán repartidas dependiendo de lo que aportó cada miembro, el cual, al ver que no llega a haber un crecimiento en la cooperativa, son libres de hacer un paso al lado y dejar de formar parte de los socios de la sociedad cooperativa. Más adelante veremos los ejemplos que existen sobre las sociedades cooperativas, ¿verdad, César? Así es, Esther, pero como son aspectos generales, ¿qué les parece si seguimos con el registro y constitución de las sociedades? Me parece bien. Bien, en las sociedades para su constitución se verán los siguientes aspectos. Primero, se reconoce un voto por socio, independientemente de sus aportaciones. Segundo, serán de capital variable. Tercero, habrá igualdad esencial en derechos y obligaciones de sus socios e igualdad de condiciones para las mujeres. Cuarto, tendrán duración indefinida. Y quinto, se integrarán con un mínimo de 5 socios, con excepción de aquellas a que se refiere el artículo 33 bis de esta ley. Por lo que si César y yo llegamos a ser parte de una sociedad cooperativa y él pone 100 pesos y yo 50 pesos, nuestro voto al momento de que realice una asamblea tiene la misma equivalencia y no tiene nada que ver con la cantidad monetaria que ponga el socio de la cooperativa. Lo que cabe recalcar, para que esta constitución se pueda llevar a cabo, se debe realizar una asamblea general, donde todo lo que se llegue a acordar entre los interesados en pertenecer, se tendrá un acta que contendrá: primero, los datos generales de los fundadores; 2, el nombre de las personas que hayan resultado electas para integrar por primera vez consejos y comisiones. Por lo que los socios deberán acreditar su identidad y afirmar su voluntad de pertenecer a la sociedad cooperativa y poner tanto sus firmas como huellas digitales en la constitución ante un notario público. ¡Guau! Oye, César, viendo esto, podemos ir empleando algunos ejemplos sobre lo que es el registro y la constitución de las sociedades. Sí, yo creo que un claro ejemplo lo puede ser Cruz Azul. ¿Un equipo de fútbol? No, del Cemento Cruz Azul, ya que esta es una sociedad cooperativa, ya que en el año de 1931, después de que pasara por un periodo de quiebra, la cementera quedó en mano de 192 trabajadores y así la pudieron constituir como sociedad cooperativa. Viendo este ejemplo que nos da César, nos damos cuenta que en el pasar del tiempo las grandes organizaciones han sido cooperativas y así lograron salir adelante. Sí, lo que me faltó aclarar es que en Cementos Cruz Azul, antes de ser una cooperativa, sus dueños eran ingleses, tanto Henry Gibbon, quien inició la fábrica de cal hidráulica en una hacienda Hidalgo en el 1981, para que al poco tiempo Joseph Gostrand sumó recursos a la empresa en el año de 1833. Pero no todas las cooperativas son de producción, ya que existen varios tipos de sociedades cooperativas, ¿no es así, Esther? Sí, Anaí, las sociedades que pueden existir son de consumidores de bienes y o servicios, de productores de bienes y o servicios y de ahorro y préstamo. Ahora es momento de definir cada una de ellas. Anaí, ¿le podrías decir a los que nos oyen qué son las cooperativas de consumidores de bienes y servicios? Sí, nos dice que son aquellas cuyos miembros se asocian con el objeto de obtener en común artículos, bienes y o servicios para ellos, sus hogares o sus actividades de producción. Viendo lo que dice el artículo, este tipo de cooperativas realizan operaciones con el público en general siempre y cuando los consumidores se afilien con base a la constitución de la cooperativa que quiera pertenecer.
Ahora es momento de pasar a las cooperativas de productores de bienes y servicios, que son aquellas cuyos miembros se asocien para trabajar en común en la producción de bienes y servicios, aportando su trabajo personal, físico o intelectual. Independientemente del tipo de producción a la que estén dedicadas, estas sociedades podrán almacenar, conservar, transportar y comercializar sus productos, actuando en los términos de esta ley. Por lo que lo ganado en estas cooperativas anualmente que se reportan en los balances será repartido dependiendo del trabajo aportado por cada socio en el año, teniendo en cuenta los siguientes factores: calidad, tiempo, nivel técnico y escolar. Siguiendo el ejemplo de la cementera, podemos decir que es una sociedad cooperativa de productores de bienes y servicios, esto por la cual la cooperativa produce el cemento, del cual sus ganancias se reparten entre cada integrante de la cooperativa. Ahora es momento de pasar con lo que es el funcionamiento y la administración de una cooperativa. Así es, Esther, la forma de administrar una sociedad cooperativa requiere una vigilancia detallada, por lo que está en observación de los siguientes órganos. Primero, la Asamblea General. Segundo, el Consejo de Administración. Tercero, el Consejo de Vigilancia. Cuarta, las comisiones y comités que esta ley establece y las demás que designe la Asamblea General. Y quinta, tratándose de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, además de los citados órganos en las fracciones primera y cuarto anteriores, deberán contar cuando menos con comité de crédito o su equivalente, comité de riesgos, un director o gerente general y un auditor interno. Siendo de esta manera que todos los cambios de la cooperativa, al igual ver su situación financiera, los cambios de presidencia en la sociedad y saber la situación económica, va a estar en manos de la decisión de estos organismos. Siguiendo con la administración de la cooperativa, ¿qué te parece, Anaí, si nos dices cómo debe estar conformado el Consejo de Administración? Claro, según la ley, el Consejo de Administración estará integrado por lo menos por un presidente, un secretario y un vocal. Tratándose de las sociedades cooperativas que tengan 10 o menos socios, bastará con que se designe un administrador. Los responsables del manejo financiero requerirán de aval solidario o fianza durante el periodo de su gestión. Tratándose de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, el Consejo de Administración será el órgano responsable de la administración general y de los negocios de la cooperativa. Estará integrado por no menos de 5 ni más de 15 personas, quienes serán nombrados o removidos en su caso por la Asamblea General. De esta manera, en la cooperativa, el voto de cada socio cobra mucha relevancia al momento de poder decidir democráticamente a su presidente, secretario o administrador. Estas decisiones, como le hemos nombrado anteriormente, se decidirán en las asambleas generales de las cooperativas. Estoy de acuerdo contigo, Esther, pero también la importancia de que esos cargos las ocupe gente con alta capacidad para que estos individuos encargados de la cooperativa presenten resultados de los objetivos planteados por la cooperativa. Gracias a estas designaciones al Consejo de Administración, los acuerdos sobre la administración de la sociedad se deberán tomar por mayoría de los miembros del Consejo de Administración. Los asuntos de trámite o de poca trascendencia los despacharán a los miembros del propio Consejo, según sus funciones y bajo su responsabilidad, debiendo dar cuenta del uso de esta facultad en la próxima reunión del Consejo. Por ejemplo, en una sociedad cooperativa se está llevando a cabo una asamblea para la elección del presidente o administrador de la misma. En esta sociedad hay 100 socios y son 2 los candidatos para este puesto. 51 de ellos le dan su voto al candidato 1 y 49 votan por el candidato 2. Entonces, si estamos hablando de democracia, sabemos que el ganador es el candidato 1, porque, aunque haya sido solo por 1 de diferencia, fue el que obtuvo mayoría de votos. Ahora es momento de pasar con todo lo relacionado a los socios. Bien, ¿qué tal si comenzamos con sus disposiciones, de las cuales la Ley de Sociedades Cooperativas señala que esta ley y las bases constitutivas de cada sociedad cooperativa determinarán deberes, derechos, aportaciones, causas de exclusión de socios y demás requisitos. En todo caso, deberán observarse las siguientes disposiciones. Primero, la obligación de consumir o de utilizar los servicios que las sociedades cooperativas de consumidores brindan a sus socios. Segundo,
En las sociedades cooperativas de productores, la prestación del trabajo personal de los socios podrá ser físico, intelectual o de ambos géneros. Tercero, las sanciones a los socios de las sociedades cooperativas cuando no concurran a las asambleas generales, juntas o reuniones que establece la presente ley. Estas deberán considerar las responsabilidades y actividades propias de la mujer. ¿Prosigues, Esther? Cuarto, las sanciones contra la falta de honestidad de socios y dirigentes en su conducta o en el manejo de fondos que se les hayan encomendado. Quinto, los estímulos a los socios que cumplan cabalmente con sus obligaciones. Y sexto, la oportunidad de ingreso a las mujeres, en particular a las que tengan bajo su responsabilidad a una familia. Así que en caso de que los socios falten con honestidad u obligaciones, como lo sería a la hora de no presentar resultados, o que no acudieran a todas las asambleas de la sociedad cooperativa, será el Consejo de Administración quien decidirá sus acciones. Ya para concluir, vamos con la disolución y liquidación de una sociedad cooperativa. Esther, ¿por qué causas se disuelve la cooperativa? El artículo 66 nos dice que las sociedades cooperativas se disolverán por cualquiera de las siguientes causas: por la voluntad de las 2/3 partes de los socios, por la disminución de socios a menos de 5, porque llegue a consumarse su objeto, porque el estado económico de la sociedad cooperativa no permita continuar las operaciones, y por la resolución ejecutoriada dictada por los órganos jurisdiccionales que señala el artículo 9 de esta ley. Una cooperativa que suele llegar a este punto mencionado por Esther nos da a indicar que los socios no tuvieron la capacidad de dejar a un lado sus propios intereses y fijar una meta para el beneficio de ellos mismos. Esto tiene como consecuencia que la cooperativa no tenga una solvencia económica para seguir con las operaciones. Viéndolo de esa forma, un socio no va a tener otra opción que dar un paso al lado y dejar de ser parte de la cooperativa por la falta de resultados, y mientras que la mayoría de los socios se hagan a un lado, va a ser más difícil lograr sostener a la cooperativa. Maravillosa intervención, César. En verdad, no nos dejas de sorprender. Es momento de pasar al siguiente tema, que es concepto y aspectos generales de la disolución, liquidación, fusión, transformación y escisión de sociedades, y será la licenciada Anaí quien nos lo expondrá. Adelante. Muchas gracias, es un honor para mí poder compartir mis conocimientos con ustedes. ¿Qué tal si comenzamos hablando de la disolución de las sociedades? Me parece perfecto. Bueno, pues Góngora Pimentel, a través del Diccionario Jurídico Mexicano, define a la disolución como el estado o situación de una persona moral que pierde su capacidad legal para el cumplimiento del fin para el que se creó y que solo subsiste, con miras a la resolución de los vínculos establecidos por la sociedad con terceros, por aquella con los socios y por estos entre sí. Es decir, si tuviéramos una entidad y llegáramos a la decisión de disolverla, ahí concluiría la vida jurídica de la sociedad, perdiendo entonces la capacidad jurídica para cumplir con su objeto social, y no podríamos realizar nuevas operaciones, así que solo subsistiría para terminar los vínculos que tenemos con clientes, proveedores, acreedores, bancos, trabajadores, físico, etc. Exactamente, César. ¿Y qué prosigue después? O sea, ¿la empresa se disuelve y ahí termina todo? Aún no, pero estamos en camino. Sabemos que la disolución de sociedades es la eliminación jurídica de una empresa, por lo que acabará desapareciendo tras el cierre definitivo de su actividad. Entonces, para terminar de forma definitiva, no solo basta con realizar el proceso de disolución, sino que debemos llevar a cabo los procesos de liquidación y finalmente el de extinción. Por ejemplo, si tuviéramos una empresa que produce y vende dulces típicos, digamos, y la disolvemos, dejamos de cumplir con el objeto social por el cual fue creada la empresa. Ya no producimos dulces, ya no podemos seguir ganando. La empresa no se puede quedar así de que cada quien para su casa y aquí se acaba todo. Hay que seguir un proceso en el que se decidirá qué se hace con lo que queda de la entidad y darla de baja definitivamente. Oh, ya entiendo. Desgraciadamente esto es lo que le ha estado pasando
a muchas sociedades de nuestra región. Lamentablemente así es, muchas empresas se vieron en esa necesidad, pero ¿cuáles serán las causas de la disolución de las sociedades? Para resolver esa pregunta nos dirigimos al artículo 229 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Esther, ¿me podrías ayudar leyendo, por favor? Claro, las sociedades se disuelven, primero, por expiración del término fijado en el contrato social. Segundo, por imposibilidad de seguir realizando el objeto principal de la sociedad o por quedar consumado. Tercero, por acuerdo de los socios. Claro, las sociedades se disuelven, primero, por expiración del término fijado en el contrato social. Segundo, por imposibilidad de seguir realizando el objeto principal de la sociedad o por quedar consumado. Tercero, por acuerdo de los socios tomado de conformidad con el contrato social y con la ley. Cuarto, porque el número de accionistas llega a ser inferior al mínimo que esta ley establece, o porque las partes de interés se reúnan en una sola persona. Quinto, por la pérdida de las 2/3 partes del capital social. Muchas gracias, Esther. La razón número 1, por expiración del término fijado en el contrato social, es lo que pasa con aquellas sociedades cuyo objeto sea una actividad muy específica y que finalizará. Un ejemplo puede ser la construcción de una determinada obra. Al finalizar la obra, la sociedad deberá disolverse porque ahí expira el contrato social. En el caso de la razón número 3, por acuerdo de los socios tomado de conformidad con el contrato social y con la ley, es cuando los socios deciden retirarse voluntariamente, claro, de acuerdo con la ley y sus contratos, en el momento de que se sientan y ya no les conviene seguir invirtiendo en una sociedad. Vaya, es lamentable que las sociedades, que son una parte fundamental de la economía del país, terminan disolviéndose. Disculpe, licenciada, ¿y quién lleva a cabo la disolución de la empresa? La disolución, tanto como la liquidación, la realiza la persona designada como liquidador en la reunión donde se tomó la decisión de disolver la sociedad. En caso de no realizarse un nombramiento, actuará como liquidador el último representante legal de la sociedad inscrito en la Cámara de Comercio. En las sociedades por cuotas o partes de interés, los socios están facultados para hacer directamente la liquidación si así lo acuerdan. Porque, ojo, para disolver una empresa primero se debe realizar una reunión, una junta general para acordar el procedimiento y ahí decidir quién será el liquidador. Digamos que nuestra empresa hipotética de dulces ya no contamos con el capital suficiente para llevar a cabo nuestras labores, puesto que las ventas bajaron muchísimo. Lo que debemos hacer es reunir a todos los inversionistas en una junta, porque al fin y al cabo es su dinero el que está en juego, y de ahí todos acordamos que para no seguir perdiendo y endeudándonos, mejor disolvemos y liquidamos, dejando a alguien a cargo. Tampoco se puede estar repartiendo esa tarea entre todos. Muy interesante, Anaí. Es momento de hablar de la liquidación de sociedades. ¿Qué tal si comenzamos definiéndola? Claro, la liquidación es la etapa en que se ejecuta la terminación de los vínculos jurídicos que ocasiona la disolución. En otras palabras, es un procedimiento que necesariamente se debe observar cuando una sociedad se disuelve y que tiene como finalidad concluir con las operaciones sociales pendientes hasta el momento de la disolución. O dicho de otra forma, la liquidación de una sociedad es el cierre total de todas las actividades y redistribución de los activos de la empresa entre personas o acreedores a los que se les deba dinero. En el caso de nuestra empresa de dulces, tendríamos que vender la maquinaria, muebles, computadoras, acabar con el stock de mercancías, en fin, vender todos nuestros activos para repartirlo entre los socios y entidades a las que les debamos. Una vez hecho esto, la empresa cerraría oficialmente. Oh vaya, tenía la duda de que si solo era una persona la que liquida a la empresa o puede ser más, porque bueno, es un proceso muy largo. Según la Ley General de Sociedades Mercantiles, la liquidación estará a cargo de uno o más liquidadores, quienes serán representantes legales de la sociedad y responderán por los actos que ejecuten excediéndose de los límites de su encargo, por lo que sí pueden ser varios liquidadores quienes se reparten las tareas de liquidación, pero en la Junta General se debe establecer claramente cuáles son sus funciones, ya que es mucho dinero y responsabilidades los que manejan,
y cualquier error que cometan ante una deuda, ellos tendrán que poner de su bolsillo para saldarla, puesto que en ese momento son los representantes de la empresa en liquidación. Además, el artículo 239 nos indica que, cuando sean varios los liquidadores, estos deberán obrar conjuntamente, lo cual cae muy bien para las empresas que son grandísimas, que tienen varios activos, al igual que varias deudas y varios socios, porque claro, hay empresas que no tienen muchos proveedores, tal vez no tengan tantos pasivos y que por lo tanto no necesiten más de un liquidador, sin olvidar que los liquidadores también trabajan junto con los administradores que laboraban en la empresa antes de entrar en liquidación. ¿De qué manera? Bueno, hecho el nombramiento de los liquidadores, los administradores les entregarán todos los bienes, libros y documentos de la sociedad, levantándose en todo caso un inventario del activo y pasivos sociales, porque claro, los liquidadores deben entender la situación de la empresa, conocer qué se tiene de activos, cuál es su valor para poder venderlos y saldar los pasivos. No olvidemos que lo primero que se debe hacer en la liquidación es pagar las deudas pendientes y por último repartir el resto entre los socios. Aquí entra un punto muy importante y preocupante que creo que lleva a la reflexión. Quiero saber de qué estás hablando, Naim. Las funciones del administrador en caso de no pasar de la disolución a la liquidación, ¿verdad? Así es, la parte relevante es que aquellas sociedades que están en una causal de disolución y no salgan de ella, ya sea por una mala organización o por malas decisiones, porque bueno, liquidar una empresa debe ser una decisión difícil. Aún así, los administradores que continúen haciendo operaciones inmediatamente se vuelven responsables, así sin asamblea ni nada, y es algo que nos debe de llevar a la reflexión hacia nuestros clientes y sobre la conveniencia de mantener una sociedad que ya no manejamos y que además nos puede generar una mayor responsabilidad sin tener operaciones. Y eso lo sustentamos con el artículo 237 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Mientras no haya sido inscrito en el Registro Público de Comercio el nombramiento de los liquidadores y estos no hayan entrado en funciones, los administradores continuarán en el desempeño de su encargo, por lo que no servirá de nada que en la Junta General de la empresa se elija a los liquidadores si estos no se registran ante el Registro Público del Comercio. Es como si nunca se hubiera entrado en periodo de liquidación. Wow, me parece muy importante que todas las personas que tienen o piensan tener una sociedad conozcan esta información. De esa manera, cuando llegue el momento de la disolución o liquidación de la entidad, que ojalá no pase nunca, sepan qué hacer y evitar cometer errores. Bueno, ¿qué tal si abarcamos ahora la fusión de sociedades? Me parece perfecto. La fusión de sociedades es la concentración de bienes, derechos y obligaciones de dos o más sociedades en una sola sociedad, ya sea nueva o preexistente, denominada fusionante, que extingue a las demás sociedades que participan en ellas, denominadas fusionadas. Entonces, en otras palabras, podemos señalar que la fusión de sociedades es el proceso mediante el cual una o más empresas se disuelven para transmitir sus bienes, derechos y obligaciones, ya sea a una sociedad ya existente o a una que se constituya para el efecto y que asume tales bienes, derechos y obligaciones. Por ejemplo, en nuestra empresa hipotética de dulces típicos se fusiona con la sociedad X, después de eso desaparecen, pero los socios, bienes, derechos y obligaciones de estas dos sociedades desaparecidas pasan a serlo de la sociedad A, que es la que subsiste en proporción a sus respectivas participaciones. Así nuestra empresa de dulces y la sociedad X son las fusionadas y a la sociedad A es la fusionante. Exacto, no lo podría explicar mejor. Muchas gracias, César. ¿Todas las sociedades pueden fusionarse? Sí, ya que en la Ley General de Sociedades Mercantiles no existe ninguna limitación para que se fusione cualquier sociedad de las señaladas en su artículo primero, pero sí nos indica en su artículo 226 que cuando de la fusión de varias sociedades haya de resultar una distinta, su constitución se sujetará a los principios que rijan la constitución de la sociedad a cuyo género haya de pertenecer, por lo que si se fusionan, por ejemplo, una sociedad en comandita simple
y una sociedad de responsabilidad limitada para crear una sociedad en comandita por acciones, entonces deberá constituirse según las reglas específicas de las sociedades en comandita por acciones. ¿Y cuál es el proceso a seguir? Los acuerdos sobre fusión se inscribirán en el Registro Público de Comercio y se publicarán en el periódico oficial del domicilio de las sociedades que hayan de fusionarse. Cada sociedad deberá publicar su último balance y aquella o aquellas que dejen de existir deberán publicar, además, el sistema establecido por la extinción de su pasivo. De esa forma, se establece de qué manera pagarán sus responsabilidades. Imagínense que las empresas desaparecieran porque se fusionan y la situación de las deudas de cada una se quedara a la deriva. Sería todo un caos pagarlas después de fusionadas. Es por eso que deben publicar su información financiera y su sistema de extinción de pasivos para que acreedores y proveedores estén al tanto de la información y sepan que sí se les pagará. Pero eso aún no las libra, ya que la fusión no podrá tener efecto sino 3 meses después de haberse efectuado la inscripción en el Registro Público de Comercio. Durante dicho plazo, cualquier acreedor de las sociedades que se fusiona podrá oponerse judicialmente a la vía sumaria a la fusión, la que se suspenderá hasta que cause ejecutoria la sentencia que declare que la oposición es infundada. Transcurrido el plazo señalado sin que se haya formulado oposición, podrá llevarse a cabo la fusión y la sociedad que subsista o la que resulte de la fusión tomará a cargo los derechos y las obligaciones de las sociedades extinguidas. Es cierto, los acreedores durante el plazo de 3 meses desde la publicación del acuerdo de fusión podrán oponerse a esta, hasta que se les garanticen sus créditos, siempre y cuando hubieran nacido antes de la fecha de inserción del proyecto de fusión en la web o su depósito en el registro mercantil. Entonces, es ahí donde las sociedades, en ese caso nosotros, deberemos demostrar que esa acusación u oposición no tiene lugar. Es por eso que las publicaciones de los sistemas de extinción de pasivos deben ser demasiado claras y cubrir cualquier tipo de deuda que tenga. ¿Para qué se fusionan las sociedades? Los motivos para llevar a cabo una fusión pueden ser variados. No obstante, la gran mayoría de ellos responden a una decisión de tipo económico, como puede ser la mejora de la eficiencia conjunta, la creación de sinergias, la posibilidad de acceder a nuevos mercados, la diversificación de riesgos, etc. En cualquier caso, los objetivos deben ser claros y estar bien definidos con objeto de completar con éxito el proceso de fusión. Vaya, en realidad hay mucha información que rescatar de este tema. Así es, la verdad a mí este tema me gusta demasiado. Yo solo les doy algunos aspectos generales, pero hay muchísimo por descubrir. Bien, es hora de hablar de la transformación de sociedades. Entonces, ¿qué es la transformación de sociedades? Me gustaría aportar con la definición. Claro, adelante. La transformación de una sociedad implica la modificación de ésta a un régimen o naturaleza jurídica distinta, sin que por ello se pierda su personalidad jurídica. Exactamente. Muchas gracias, Esther. Entonces debemos comprender que la transformación tiene lugar cuando una sociedad cambia solo de naturaleza jurídica, más no de persona jurídica, ya que en ese caso estaríamos ante el nacimiento de una nueva sociedad y extinción de la que venía actuando, cuando se refiere a que el sujeto de derecho ha cambiado de tal manera que es diferente, en cuanto a su manera especial de ser. O sea, podemos cambiar nuestra empresa de sociedad anónima a una sociedad cooperativa, si así lo requerimos. Y se preguntarán, ¿por qué una sociedad se transforma en otra? Bueno, pues los empresarios ven la transformación como una oportunidad o necesidad de estructurar un mecanismo de financiamiento alternativo que permita solventar el crecimiento del negocio y así da confianza a nuevos inversionistas. Claro, y es que en muchas ocasiones, al construir una empresa, los socios optan por la elección del tipo societario más común y probablemente no sea el más conveniente para los socios, y todo por no haber analizado con detenimiento otro tipo de sociedades. Ahora entiendo, algunas sociedades ya constituidas por razones de índole fiscal
a sugerencia o por instrucciones de contadores y abogados, inducen a sus clientes o a diversas empresas a transformarse, ya sea de sociedades de capital fijo a sociedades de capital variable o de sociedades anónimas a asociaciones civiles. Así es, César. Pero para la transformación, la ley exige que se cumplan los requisitos para la especie de sociedad en la cual se va a transformar la sociedad. Por ejemplo, para que una sociedad de responsabilidad limitada se transforme en una sociedad anónima, es necesario que existan 2 socios por lo menos, que el capital social no sea menor de 50,000 pesos y que cada socio suscriba una acción por lo menos. Y así, cada sociedad que decida transformarse deberá adoptar las características de la sociedad a la cual se adapta. Para dar efecto a la transformación, se debe llevar un proceso de aspecto legal. Primero, celebrar una asamblea extraordinaria donde los acuerdos se tomarán de acuerdo a las sociedades. Segundo, levantar el acta de transformación ante la asamblea extraordinaria. Tercero, solicitar y obtener autorización ante la Secretaría de Relaciones Exteriores. Cuarto, protocolización del acta de transformación. Quinto, publicar el acuerdo de transformación y publicar el acuerdo de la forma de pago de los pasivos. Sexto, inscripción del acta de transformación protocolizada en el Registro Público de Comercio. Gracias, Esther. El tema de la transformación de sociedades es un tema poco tratado por autores y por la misma ley, quienes no le conceden más importancia que unas cuantas líneas, y en la mayoría de los casos simplemente mencionan el que una persona moral pueda transformarse, sin explicar en qué consiste la transformación. No sé por qué me sorprende si constantemente eso hace con las leyes. Desgraciadamente así es. Bueno, es momento de abordar la escisión de sociedades. ¿Cuándo tienen lugar? Se da la escisión cuando una sociedad denominada escindente decide extinguirse y divide la totalidad o parte de su activo, pasivo y capital social en 2 o más partes, que son aportadas en bloque a otras sociedades de nueva creación, denominadas escindidas, o cuando la escindente, sin extinguirse, aporta en bloque parte de su activo, pasivo y capital social a otra u otras sociedades de nueva creación. Claro, un ejemplo de escisión es el de PayPal e eBay. PayPal era parte de la propia empresa de comercio electrónico, funcionando como la plataforma de pagos en la que los compradores y vendedores realizaban todas sus transacciones. Entonces, años después, eBay notó que PayPal podría ser un éxito en un nuevo segmento de mercado, por lo que tomaron la decisión de llevar a cabo una escisión, dividiéndose y creando una nueva empresa que cotizara en la bolsa estadounidense llamada Nasdaq. ¿Cuáles son las causas de la escisión? Puede causarse por diversas variables, entre ellas las relacionadas con estrategias como la eliminación de barreras institucionales, diversificación de riesgos, desavenencias personales por desacuerdos entre los socios fundadores, separación de personal, entre otras. Y no hay que olvidar que la escisión cuenta con algunas características. Así es, las principales características que presenta esta figura de la escisión son: 1. Se desarrolla en diversas etapas sucesivas. 2. La escindente puede extinguirse, no disolverse, o subsistir con las escindidas. 3. Los socios de la escindente participan inicialmente en la misma proporción en el capital de la escindida. 4. Las normas que la regulan son de interés público no renunciables. ¿Puede escindirse una asociación o sociedad civil? La escisión está regulada en las leyes mercantiles, no en los códigos civiles, por lo que no pueden ser materia de decisión las asociaciones y sociedades civiles. Un criterio del Registro Público de Comercio señala que una sociedad mercantil se puede transformar en civil y viceversa. Si una sociedad civil se transforma en mercantil, con esta nueva forma social se puede escindir en otra mercantil, y a su vez, esta mercantil se puede transformar en una sociedad civil. Las asociaciones civiles y de otra naturaleza, como asociaciones religiosas o las instituciones de asistencia privada, no pueden transformarse en sociedades ni civiles ni mercantiles. A mí me gustaría aportar
compartiéndoles qué información debe contener la rescisión. Señala el mismo artículo 228 de la Ley General de Sociedades Mercantiles que, quinto, la resolución que apruebe la escisión deberá contener a la descripción de la forma, plazos y mecanismos en que los diversos conceptos de activo y pasivo y capital serán transferidos. La descripción de las partes del activo, del pasivo y del capital social que correspondan a cada sociedad escindida y, en su caso, de la escindente. C. Los estados financieros de la sociedad escindente debidamente dictaminados por auditor externo. D. La determinación de las obligaciones que por virtud de la escisión asuma cada sociedad escindida. E. Los proyectos de estatus de las sociedades escindidas. Así es, César. Muchas gracias. Bien, pues muchas gracias por su participación, licenciada Anaí. Me ha hecho muy feliz escucharla con un tema tan amplio. Bueno, pues con esto damos por terminado todo el programa establecido para este capítulo. Concluyendo con todo lo aprendido, puedo decir que las sociedades mercantiles juegan un papel muy importante en el ámbito comercial, pues estas son el principal motor económico del país. Ahora bien, establecer una sociedad suena demasiado sencillo, ¿no creen? Pero realmente no lo es. Conlleva todo un proceso, papeleos, requisitos que debemos cumplir, además de que debemos elegir a conciencia qué tipo de sociedad queremos adquirir. Y, aunque se mencionó a muchas sociedades que nuestra ley reconoce como oficiales, realmente ya muchas de ellas son obsoletas, pues no brindan los beneficios esperados, además de que traen más desventajas que ventajas. Como pudieron apreciar, fueron solo 3 las sociedades que se abarcaron a profundidad. No todas fueron mencionadas porque, como ya lo mencioné, ya muchas no están en uso. Es muy raro encontrar alguna empresa o persona física que decida ser nombrada así. Pero, por el contrario, podemos encontrar sociedades que están muy presentes en nuestro entorno y que muchos conocen, como, por ejemplo, la Sociedad Anónima. En todas partes podemos ver las típicas siglas SA, por ende, son las sociedades a las que más se les presta atención. ¿Se han podido percatar del tamaño del capítulo 5 de la Ley General de Sociedades Mercantiles? Dios, es larguísimo. Se le dedica una gran cantidad de páginas a hablar de las sociedades anónimas, de su constitución, su liquidación, su administración, etc. Por el contrario, hay otras sociedades tan pobres de artículos y estipulaciones que pues, ¿quién les va a prestar atención? La misma ley desacredita el valor de todas estas sociedades y las olvida por completo, concentrándose totalmente solo en las que traen ganancias al gobierno. Hace poco escuché a un abogado decir, la Ley General de Sociedades Mercantiles, después del gobierno de Peña Nieto, terminó siendo todo un fiasco. Y bueno, parafraseé, no fue exactamente eso, pero pues en pocas palabras, esta ley ya casi es inútil. ¿Y quieren saber qué? Es verdad, comparé la información del capítulo de sociedades mercantiles con el que viene en el Código Civil Federal y la verdad, en la Ley General de Sociedades Mercantiles le echan mucha crema a sus tacos, a diferencia del Código Civil, todo sintetizado, claro y sencillo de comprender. Puedo incluso decir que muchos artículos no debieron ni siquiera estar ahí, u otros tienen palabras de más que ocasiona que se malinterpreten y al final su estipulación ni siquiera es recordada así. Las sociedades ya no fueron impulsadas de manera adecuada, y es por ello, creo yo, que muchas perdieron fuerza, y las personas morales y físicas ya no desean constituirse así. Otro punto que me pareció realmente interesante, la constitución de las sociedades y su formalización a través del contrato. Vaya que es necesario un contrato en estos casos. Sabemos que, como seres humanos, pensamos y actuamos de distintas maneras, pues cada uno tiene una forma de pensar y de ver las cosas de manera distinta, trayendo consigo muchas peleas, desacuerdos, enojos, etc. Pero al momento de establecer el contrato, todos firman constatando que están de acuerdo con todas las condiciones de la sociedad.
que no van a discutir y que van a aceptar todo lo establecido ahí, sin discutir más adelante. Pues aquí es donde especifican la manera en que se repartirá el capital en caso de disolución y cómo se verán las ganancias reflejadas para cada socio, qué aportará cada uno, cómo van a resolver los conflictos internos de la sociedad, etc. Entonces, ya no tienen pretexto para decir, no, yo no estoy de acuerdo y no recuerdo haber dicho que sí. Pues no. O sea, si firmaste el contrato es porque estuviste de acuerdo. Que tú no sepas leer e interpretar un contrato y sus condiciones no es problema ni asunto de tus socios. Pero lamentablemente nos dimos cuenta de que si el SAT siempre anda como sabueso buscando a quien afectar, las sociedades mercantiles son su principal objetivo, pues al ser grandes y obtener ingresos muy jugosos, son de total interés para dicha institución. Las sociedades mercantiles son todo un mundo. Realmente, estoy segura que ni los miembros de una sociedad saben exactamente de qué va o el funcionamiento total de la misma o que los rige. Pues con tanta habladuría en la Ley General de Sociedades Mercantiles, realmente ya no sabes qué sí es fundamental y qué solo es relleno. Además, estas leyes ya tienen años de ser reformadas, han sido olvidadas por completo y estoy segura de que ya muchas fracciones ni siquiera son funcionales con este mundo tan cambiante. Pues bueno, no me queda más que agradecer que ustedes, compañeros, estén aquí y especialmente por darme un poco de su tiempo y prestar atención a lo que digo. Pero no solo existo yo, también cuentan ustedes, así que, licenciada Anaí, me gustaría mucho que nos expusiera qué opinas sobre todo lo que hemos visto. Muchas gracias, Esther. Sabes que es un gusto para mí compartir toda esta información con ustedes y con nuestros oyentes. Bueno, ahora comprendo el importante papel que juegan las sociedades mercantiles en la economía de nuestro país y lo fundamental que es conocer su clasificación, sus características y sus objetivos. Varias veces hemos comprado productos en una tienda departamental sin conocer cuál es la forma en la que está organizada jurídicamente esa empresa, de la que seguramente solo conocemos su nombre comercial, pero no su razón o denominación social, o demás características con las cuales se constituye, y debemos saber identificarlas para comprender un poco mejor el funcionamiento del mercado y las acciones, además de que nos ahorraremos problemas o represalias cuando nosotros queramos crear una sociedad mercantil. ¿Cuántas personas no comienzan sus negocios sin antes conocer esta información? Muchísimas. Y es por eso que a veces surgen problemas con la constitución de las mismas, o los socios se dan cuenta de que la naturaleza jurídica de la empresa no les conviene en lo absoluto. Y es que recuerden que ante la globalización, el mercado es muy cambiante y demanda toda nuestra atención y nuevas estrategias. Por lo que hay opciones viables como lo son la transformación o fusión de las sociedades. Desafortunadamente en México, desde hace unos años, hemos notado que se ha presentado muy poco crecimiento en la economía. Podemos identificar que se ocasiona por diversos factores. Uno de ellos es la desconfianza que tienen algunos posibles nuevos inversores en un país donde se dan pocas opciones de crecimiento económico, la falta de incentivos a empresas que desarrollan sus actividades en el país, la inseguridad nacional que vemos y vivimos todos los días. Y si a todo esto le sumamos el asunto de la contingencia que ha obligado a parar las actividades económicas y ha puesto a los empresarios pequeños, medianos, incluso grandes, ante la imposibilidad de mantener a flote sus negocios en el país, ha llevado a sus disoluciones y liquidaciones. En nuestra región tuvieron que entrar en disolución muchas empresas a causa de pocas ventas. Un claro ejemplo es Gran Hotel México, que después de 122 años cerró sus puertas. Eventos como estos son verdaderamente tristes y alarmantes, ya que el turismo era una buena entrada de dinero a la región. Sin embargo, tomaron una buena decisión ante el problema, ya que para nada conviene seguir invirtiendo en mantenimiento y servicios en una empresa que ya no genera ganancias. Por otro lado, pienso que la Ley General de Sociedades Mercantiles nos satura con información sobre el comerciante, que ojo, está bien, pero se podría simplificar o especificar mejor, y nos ofrece escasa información acerca del capital y conocimiento para crear sociedades mercantiles. Y es que solo basta con darle una ojeada a la ley para comparar la extensión de los artículos en los tipos de sociedades, además de que generaliza demasiado la información a tal punto de no definir aspectos importantes tanto en la Constitución como en la disolución, liquidación, fusión, transformación y rescisión de las sociedades mercantiles.
Muchas gracias, licenciada Anaí. Un placer haber compartido este capítulo contigo. Bueno, por último, pero no menos importante, licenciado César, ¿nos podría dar su conclusión de este tema? Ha terminado mi participación en este episodio del podcast Derechito o Hablar Derecho, y la verdad me siento muy afortunado de compartir este podcast con mis compañeros. Por mi parte, puedo concluir que las sociedades anónimas de responsabilidad limitada y sociedad cooperativa tienen que tener una eficiencia muy concreta en sus resultados, ya que buscan el beneficio para todos los miembros de una organización, de manera que todo lo ganado por esa organización se repartirá entre los miembros de la sociedad. Este tipo de sociedades se convierte en una gran alternativa de poner su patrimonio y juntar a gente capacitada que puedan interesarse en el giro en el cual se va a dedicar la asociación creada por ellos mismos. Debe haber un compromiso de socios en el pago de sus acciones, al igual de llevar sus derechos y obligaciones de forma correcta. También emplear productos tanto en el momento de los puntos de la asamblea y votar por los candidatos del consejo de administración. Ya hablando de los temas de este episodio, en la sociedad anónima nos dice que mientras que los informes y estrategias sean presentadas a los socios con claridad por parte del consejo de administración, no manejará ningún tipo de problemas, ya que los administradores de consejo se están rigiendo por las reglas y normas planteadas por los socios. Claro que con esto los socios tendrán que participar en la toma de decisiones y sobre todo a la hora de las elecciones para la presidencia del consejo. Esto dependiendo si hayan realizado los pagos de sus acciones, pero al igual como ellos tratan de poner al mejor contendiente para los puestos ejecutivos para la sociedad anónima, quieren tener resultados positivos. Por lo que me deja como conclusión al final este tema de las sociedades es que es muy importante saber con quién hacer esas sociedades, ya que viendo las leyes y las formas de administrar que debe tener cada socio, se tiene que tener muy en claro quién puede trabajar en el no ver por sí mismos, sino por toda la organización. Igual, todos los socios tienen que buscar éxitos en conjunto, en donde los éxitos abunden en la sociedad, se va a derivar los éxitos individuales. Al igual de lo que me deja como conclusión esta unidad es que cualquier socio perteneciente tanto a una sociedad anónima, sociedad responsable limitada o sociedad cooperativa tiene que estar capacitado en el tema de leyes, ya que su patrimonio va a depender de cómo se esté desarrollándose la organización en materia financiera como administrativa, por lo cual tendrá que saber qué beneficios o cuáles son las normas para tener la información de lo que está pasando con las acciones de las cuales pertenece, también al momento de situaciones adversas y hacerse a un lado de una de estas sociedades debido a una mala decisión de los consejos de administración. Excelente, compañero. Pues no me queda más que agradecer que estén aquí acompañándonos en este podcast. Me hace feliz ver que es de su agrado. Hasta aquí termina este episodio, pero tranquilos, volveremos pronto con el siguiente capítulo. Si desean comunicarse con nosotros, en la caja de descripción añadimos nuestros correos. También, si quieren enterarse de lo que pasa en este podcast o en el mundo, síguenos en nuestras redes sociales. Muchas gracias por estar aquí. No olviden dar like, suscribirse y compartir este podcast para expandir más estos conocimientos. Los queremos. Hasta la próxima.